También es que hay asuntos que, como ustedes saben, los evangelios sinópticos, y sinópticos lo que quiere decir es sinopsis. Se llaman evangelios sinópticos porque trabajan, en resumen, es como si fueran líneas paralelas. O sea, que usted puede poner a Mateo, a Marcos y a Lucas y los pone en columnas, y eso es lo que quiere decir sinópticos. Yo no uso la palabra paralelos, porque la palabra paralela lo que significa geométricamente es que nunca se encuentran. Y los sinópticos no son así. Los sinópticos es que usted puede llevar sinópticamente y colocar uno al lado del otro aquellos asuntos que tratan los tres evangelios, esos tres evangelios, y por eso se llaman evangelios sinópticos. Ok, si ustedes quieren, yo no voy a empezar por ahí, pero como es parte de lo que vamos a trabajar, vamos a hacer una comparación de lo que queremos decir con sinopsis, de tal modo que usted lo pueda hacer ya sea con una concordancia bíblica o lo pueda hacer estudiando los tres evangelios y pueda colocar eso así. A ver si lo encuentro aquí. Ajá. Ok, vamos a ver una sinopsis, un modelo de una sinopsis. Vamos a buscar a un hermano y la lectura, alguien que busque Mateo 8, 14 y 15. Y entonces vamos a buscar a Marcos 1, versículos 29 al 31. Y después en Lucas 4. Y esto trata sobre la suegra de Pedro. ¿Qué fue lo que pasó? Tenía fiebre. Mateo 8, 14 y 15. Versículos 14 y 15. Y ahí vamos a notar que es 14. Pon el 14 primero, por favor. Ok, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Ok, ahí dan unos datos cuando Jesús entró en casa de Pedro. O sea, obviamente menciona algunas cosas diferentes a las que menciona Marcos y a las que en ese caso menciona Lucas. Pero lo que se llama como lo que se entiende es que es una sinopsis, o sea, se coloca una al lado de otra y se pueden observar los distintos elementos diferentes que tiene, pero es porque los autores están escribiendo diferente y atendiendo distintos asuntos sobre lo mismo. ¿Ok? Y además, ahorita le voy a explicar, vamos a Marcos capítulo 1, 29 al 31. Fíjense la diferencia que hay. Tan pronto como salieron de la sinagoga, okay, es otro elemento. En Mateo se menciona el evento cuando ya está en la casa de Pedro, pero aquí menciona otros elementos adicionales. En Marcos, que dice que tan pronto como salieron de la sinagoga, o sea, no fue que de pronto llegó Jesús de ir al baño. En Marcos se menciona que fue que cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y a Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle. O sea que ella fue sanada de su fiebre y la sanaron y al momento estaba con el fogón puesto. Y entonces vamos a Lucas 4.
Oye, aquí menciona otros incidentes. Cuando Jesús, vuelve y se repite lo de la sinagoga, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma, con una fiebre muy alta. Miren el cuadro diferente que se menciona. Allá se menciona que estaba con fiebre, que estaba en cama, pero estaba muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Esta es la nueva versión. Yo estoy usando... Ok. ¿Las tres están en nueva versión? Ah, pues está bien, no importa. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que... No puede seguir. A mí no me... Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Entonces, al ponerse el sol, mira lo que se añade todo. O sea, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todo lo que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. O sea, eso es lo que se llama, y por eso se llama Evangelio sinóptico. Estamos. Yo no iba a empezar por ahí, pero estamos aclarando esto para que el diccionario y entendamos cuando hablamos de los evangelios sinópticos a qué nos referimos en particular. Y obviamente yo había hablado algo por encima de cuando estábamos dando la introducción al Nuevo Testamento, hablamos algunos asuntos. Evangelio, que ya ustedes saben, el pastor habló bastante tiempo sobre lo que es evangelio. Solamente a modo de introducción, es que es el anuncio de una buena nueva, y eso ya lo sabemos, que es la traducción de una palabra en latín que es evangelium, y a la vez tiene una palabra hebrea que se llama bésora, que se emplea entonces para el anuncio de victoria. En el Antiguo Testamento usted notará que alguien servía de mensajero para llevar el anuncio de que o se habían muerto o al anuncio de victoria, lo que sucedía. Y siempre se enviaba a una persona a darle ese anuncio. Por lo tanto, ese anuncio de la llegada del Mesías en Lucas es bien importante. ¿Ok? Y lo estoy tomando como introducción para luego entrar en otros detalles, porque el anuncio de las buenas nuevas, el anuncio de lo que es el evangelio como tal, distingue tres momentos de la buena noticia. ¿Qué es qué? El tiempo de Jesús. ¿Qué estaba sucediendo en el tiempo de Jesús? Eso es un aspecto de la buena noticia, lo que estaba ocurriendo en el momento. Y eso era una buena noticia. Eso era el anuncio que se estaba dando. Otro es cuando los discípulos, que eran testigos de lo que hizo Jesús, entonces hablaban acerca de ¿qué? De las buenas nuevas. Al principio, los discípulos no entendían todo lo que Jesús anunciaba como buenas nuevas. Y el mismo Jesús, si ustedes buscan en Juan 16, versículo 12, nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, los discípulos, cuando una cosa es cuando Jesús da el testimonio, anuncia, habla, ejerce su ministerio, y otro momento es cuando los discípulos empiezan a hacerlo, que
empiezan los 12, después se levantan los 70, o sea, hay distintos momentos en que los discípulos empiezan, pero que hablar sobre las buenas nuevas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Jesús, en ese transitar del tiempo, pasa por la pasión y muerte. Así que se quedan los discípulos y los que son nombrados, en este caso, ¿se acuerdan cuando la selección de los que iban a sustituir a Judas, que cayó sobre Bernabé? Pues entonces, esos iban anunciando, pero todos lo hacían oralmente. No había nada escrito, a pesar de que en el momento y durante ese trayecto podía haber personas que han surgido varios evangelios y se han encontrado, y por eso usted oye, encontramos unos manuscritos, se encontró una versión distinta. Eso ocurrió y sabemos que eso ocurrió en el tiempo. Sin embargo, ocurre una cosa, y es cuando empiezan entonces los escritores. Cuando la buena nueva del evangelio ya no está oral, sino que se está escribiendo. Y eso es importante saberlo, porque cuando lo que están escribiendo lo están haciendo, están mirándolo desde una perspectiva suya, con todas sus circunstancias y en tiempo diferente al que Jesús lo estaba diciendo. Por lo tanto, cuando surgen esos escritos, y el canon se forma mucho después, o sea, no se forma en ese momento. Por eso siempre estamos aclarando el desarrollo del canon y el desarrollo de los escritos, que ocurren también en momentos diferentes. O sea, se escriben unas cosas y obviamente ahí surgen, en ese otro momento surgen las cartas paulinas y surgen los evangelios que tenemos hoy, como los evangelios que están en el canon. Así que esos escritores tienen que escribir. ¿Por qué? Porque hay iglesias desarrollándose, hay situaciones y conflictos que se vienen desarrollando, y más importante aún, hay que rescatar las enseñanzas de Jesús. En términos de que, aparte de que Iber esté diciendo, yo me acuerdo que Jesús me sanó, que fue a mi casa, pues tú eras la suegra de Pedro, ¿ok? Y yo me acuerdo que el Señor me sanó, pero la suegra de Pedro acabó muriéndose. Y tal vez, ¿quién se acordaba que había ocurrido el milagro de la suegra de Pedro? La nuera también se iba a morir. ¿Ok? Había que hacer el proceso de escribirlo, que no se quedara en una experiencia de oral que Iber le contaba a las vecinas y después se lo contaba a sus hermanas y se lo contaba a distintas personas, y finalmente cuando llegaba como a la tercera generación, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues ¿cómo se podía rescatar eso? Por eso esto es un paréntesis, por eso el ministerio de escribir y de guardar documentos en las iglesias, en las instituciones religiosas, es bien importante, porque el desarrollo de la iglesia se va conservando en escritos. Y hay muchas cosas que han pasado en la historia de Puerto Rico que por no haberse escrito a tiempo se han perdido. Personas que han tenido un ministerio bien grande y no se sabe. Lo recuerdan algunas personas porque estaban allí. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de que mi mamá, yo para ese tiempo yo lo que tendría 2 o 3 años, o sea que yo no me puedo acordar, pero cuando yo me puse a hacer un escrito sobre un asunto, traté el asunto de la campaña de Osborne en Puerto Rico, y cuando mami dice, pero yo me convertí con Osborne cuando estábamos viviendo en Miami, que nosotros entonces para esa época vivíamos en Miami, hace muchos años. Sí. O sea, y cuando Osborne volvió hace 2 o 3 o 4 años atrás, que dio una campaña en Ponce, nosotros fuimos
porque era un momento histórico entre aquel que había, mi mamá, que había recibido al Señor, otro era lo que yo había visto y escrito y había documentado, y otra cosa era verlo a él. Pues ya que el recuerdo cambia, porque mi mamá, yo tendría 2 o 3 años cuando mi mamá se convirtió, yo no me acuerdo de eso para nada. Así que es oportunidad de escribir para dejar las cosas claras. Y vamos a Lucas, a ver qué fue el prólogo de Lucas. Y vamos a Lucas 1. Fíjense Lucas 1. Mira cómo empieza este texto con el prólogo que hace el autor, que es Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ok. ¿Podemos seguir? Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Mírense el juego de palabras y determinaciones y lo que se está diciendo verdaderamente. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Si vamos al texto, al texto de Lucas, de nuevo, nos está diciendo Lucas que muchos han intentado hacer un relato de las cosas. O sea, no era él mismo está diciendo, yo no soy el primero que he hecho esto. Otras personas lo han hecho. Pero ahora, tal que entre nosotros, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, él está diciendo, entre nosotras hemos aceptado unas cosas como ciertas. Y hay algunas personas escribiendo por ahí. Así que yo he tomado la determinación, no solamente de que yo no quiero seguir recibiendo lo que nos transmiten, lo que nos dicen desde el principio, porque hay testigos de lo que pasó. Y esos testigos, como dijimos en la historia de Iber, han contado las cosas que para nosotros aceptamos que son ciertas. Usted no puede ir, por ejemplo, y algunos, yo utilizo mi profesión porque es la única que tengo. O sea, no tengo elementos de comparación, pero si usted se sienta en un tribunal a decir, Maritza se sentó en el tribunal y empieza a decir, María me dijo, eso no es válido porque eso es prueba de referencia, no le consta de personal conocimiento. Por eso es que es tan importante la bienaventuranza de lo que hemos creído aunque no hayamos visto. Okay. Porque nosotros hemos creído y dado por cierto la cosa que, punto, de aunque hubiera testigos o no hubiera testigos, nosotros las hemos aceptado como válida por el Espíritu Santo de Dios. Pues en ese sentido, cuando Lucas se pone a escribir esto, dice, nosotros la tenemos por cierta, nosotros sabemos que hubo testigos, pero yo en particular quiero hacer un ejercicio, no solamente para validar lo que yo creo, porque ya yo lo creo, entre nosotras ya son ciertas, son aceptadas, sino que voy a hacer un esfuerzo de investigación, voy a hacerlo con diligencia para dejar un tratado, para dejar un documento. Y empieza entonces, según ese relato, ¿qué es lo que usted puede inferir? Que buscó testigos, que fue por la sinagoga, que empezó a recoger evidencia, testimonio. Pues mira, mi abuelita me dijo, y ve la suegra, la suegra de Pedro,
estaba enferma y tal vez le pudieron haber dicho, pues mira, tenía algo viral, qué sé yo, no se especifica, pero era una alta fiebre y requirió la intervención de Jesús. Así que en ese sentido, cuando se empezó a escribir todos los evangelios, pero en el caso de Lucas, que tiene ya las referencias de ¿qué? De Marcos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya Marcos había escrito las cartas paulinas también. O sea, había otras referencias, así que como quiera Lucas decidió que iba a hacer algo y que lo iba a hacer con una diligencia para dejar todas las cosas. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta, y podría ser un ejercicio de que usted se lea Lucas, pero vamos al capítulo 1 de Hechos. ¿Quién escribió los Hechos? Lucas. Ok, así que dice el texto: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense que ustedes se podrán dar cuenta que en ese prólogo inicial de Lucas y esta parte de Hechos tienen una continuación. O sea, Lucas al escribir no escribe, que no sabemos si se sentó en la misma semana o cómo fue lo que hizo, pero sí sabemos que el mensaje que quería llevar Lucas está resumido en ¿qué? Finalmente en ese otro prólogo secundario. No solamente él quería hacer las diligencias, ¿ok?, certeras de buscar testigos, de hacer una obra, sino que dice también que en el primer tratado hablé de todas las cosas y une ambos. ¿Por qué? Porque hasta el último capítulo de Lucas, que habla de la ascensión de Jesús, hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamiento, y fíjense que Lucas habla del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, se presentó y comenzó a hablarles acerca del reino de Dios. O sea, Lucas lo que está dejando claro es que su mensaje central es lo que hacía Jesús, lo que trabajaba Jesús, lo que vino Jesús a hacer, y está empatando todo lo que escribió. ¿Por qué? Porque él sabe que no solamente puede hablar del nacimiento de Jesús, sino que tiene que añadirle y escribir acerca del proceso del ministerio. Tenía que hablar también de ¿qué? Del Espíritu Santo. Tenía que hablar también de lo que hicieron los apóstoles y de lo que estaba sucediendo, y también estaba haciendo otra cosa, hablándole. Él estaba seguro que él tenía que hablar del reino de Dios. Así que, dependiendo, entonces, eso nos lleva a figurar y nos lleva a presentar específicamente que cuando Lucas está escribiendo, y es importante, algunos autores, algunos eruditos, y siempre tenemos el mismo problema, de que no sabemos con exactitud las fechas que se escribieron, sino que muchos de ellos pues se deduce por los escritos
Y de los evangelios sí hay evidencia que existen, o sea, esto no es una prueba de que no existieron. Es más, hay pruebas de que existieron otros evangelios, que no son como unos libros que no aparecen, los manuscritos originales. En el caso de los evangelios aparecen, algunos por supuesto, o sea, y hay, pero en el caso específico de cuando empiezan a escribir y empieza a narrar la historia, se entiende por algunos eruditos, y yo personalmente estoy más dispuesta a aceptar esa que se escribió para el año 60 o 70 después de Cristo. Pero usted puede escoger la fecha que usted quiera. ¿Ok? ¿Por qué se menciona eso? Porque desde mi punto de vista, y por haber leído un poquito, yo no, es una conclusión de otra persona, yo no estoy diciendo que es la mía. Yo la estoy aceptando pues para partir de unas posturas. Y lo que estoy diciendo es, me parece lógico, porque todo el mensaje de Lucas está basado en unos temas centrales que vamos a ver por encima durante esta noche, para entonces pasar a discutir varios capítulos y algunos mensajes importantes dentro de Lucas en las próximas ocasiones. ¿Ok? Así que cuando estamos escribiendo también, se escribe en forma de relato. Y se utilizan distintos géneros para escribir. ¿Por qué? Porque Jesús habló ¿qué? En parábolas, que son como historias cortas. Algunas palabras dicen cuento, pero a mí no me gusta la palabra usar cuento, porque un cuento lo hace cualquiera. Así que utilizamos la palabra parábola para referirnos a historias o relatos pequeños que Jesús utilizaba. No era la única persona que los utiliza, hay otras personas que lo han utilizado, pero Jesús trabajó la parábola en bastante extensión para poder explicarle a los discípulos algunas cosas que él sabía que no iban a poder entender, y no era porque eran exacto, pero eran del vulgo, que tenían que no tenían el hecho de pertenecer a una clase baja. A mí esa palabra tampoco me gusta, pero menos acomodada, vamos a decir, no, económicamente con menos dinero, no quiere decir que no sea una persona culta, que no sea una persona que conozca, que no sea una persona inteligente. Porque hay personas que nunca estudiaron y saben más que los estudiantes y saben muchísimo de varias cosas. Así que por ese lado uno no puede pensar que era a veces, yo y esto es una inferencia también que yo hago a los efectos de que a veces usted está recibiendo ciertos mensajes o ciertas palabras o ciertas digresiones y usted como que no entiende qué es lo que está pasando. Eso pasa, o sea, en ciertos temas usted le ponen a hablar que si vamos a caer en una recesión de nuevo, o estamos casi en una recesión de nuevo, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Ok? Yo tal vez, y usted tal vez no lo entienda bajo los términos de economía, pero usted sabe que el billete le está rindiendo menos. Y aunque usted no entienda lo que es recesión en todo el sentido de la palabra, usted sabe que se le está afectando su bolsillo, porque la gasolina está mucho más cara que lo que estaba hace el año pasado, por ejemplo. También sabe que cuando va a hacer la compra, con $20 usted compraba quizás para 2 o 3 días meriendita, y ahora para un día no le da. con 20 pesos hacia yo la Ok, porque $20, o sea, el valor adquisitivo, y eso para mí es lo que sucedía con los discípulos. No podían entender y ver la magnitud de las cosas que estaban pasando a su alrededor.
Pero eso muchas veces sucede en la historia. O sea, nosotros podemos estar pasando por un proceso sumamente importante, pero como lo estamos viviendo, no nos damos cuenta de las repercusiones que pueda traer. Y decimos, bueno, o sea, las repercusiones políticas, actitudes políticas que asumen algunos, que usted dice, pues la pasé por alto, fue que fue allí. Pero usted no sabe las repercusiones que pueden estar pasando mucho más allá. Y yo no quiero tratar a los discípulos como que eran brutos, sino que no estaban en el momento de entender toda la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero el mismo Jesús se lo estaba diciendo. Ustedes no van a entender hasta que el Espíritu Santo le aclare todas las cosas. Y cuando vaya ese proceso de aclararle, entonces ustedes van a ir entendiendo, porque se van a ir recordando. ¿Ok? Y la experiencia de Pedro es una. Así que en mucho de esto que sucedía y de las cosas que se escribían, era bien importante esos relatos. ¿Por qué? Porque había que dejarlos acentuados. Nosotros no estuviéramos la Biblia si eso no se hubiera hecho. Así que, obviamente, Lucas nos deja una buena noticia. Y desde el principio en Lucas, aparte de la diligencia que hace, y usted nota que hace el prólogo de Lucas en sí, el Evangelio y el de Hechos, pero hay una forma de mirar al pasado, porque si Lucas estaba escribiendo para los años 60 o 70 después de Cristo, quiere decir que estaba por la segunda o tercera generación de cristianos. ¿Ok? No estaba en el primer grupito de cristianos. ¿Y quiénes fueron los primeros creyentes? ¿A qué religión pertenecían? ¿Judío? Ok. Los primeros grupos de creyentes eran judíos. Venían de distintas estratas. Y Lucas se cuida de mencionar a muchas de esas personas. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver cuando él empieza a trabajar. Lucas empieza a trabajar y empieza a sentar su evangelio en la buena noticia. Y vamos a Lucas 4. ¿Perdón? Ah, ok, exacto. No, Lucas no era judío. O sea, que Lucas era el resultado de una tradición no judía. No sabemos qué era. O sea, porque no se nos dice. Pero sí se sabe que no era judío. No se sabe específicamente, se menciona por algunos eruditos, pero como no todos se ponen de acuerdo, de que era médico, por el tipo de terminología que utilizaba. Por lo menos otros dicen que era de otra profesión, pero casi todos se centran que en medio de todo pudiera ser médico, pero sobre todo a todo el mundo está de acuerdo que era una persona culta. Pero a quien ella iba a llevar Teófilo, entonces tenía que ser judío, claro, No tenía por qué ser judío. Ok, no tenía por qué ser judío. Al contrario, o sea, escribir a Teófilo, que aparentemente si era una persona también ilustrada, que tenía un rango, que había que poder darle cuentas, ¿ok? Alguien que quería ser informado, y quiere decir que Teófilo tampoco estaba fuera del grupo de los creyentes, porque ¿para qué usted le va a escribir a una persona que no está interesada? Y que usted va a pasar el trabajo de escribir,
sea, créame que yo no voy a pasar el trabajo de hacer un escrito para ponerlo en una gaveta. Yo lo voy a hacer un tratado, voy a hacer un escrito porque lo voy a llevar a apelativo, porque voy para el Tribunal Supremo, pero no porque lo voy a dejar en la gaveta. Así que en ese sentido, cuando estamos hablando de que Lucas no era judío, Lucas quería asentar, y para mí es sumamente importante, porque lo veo tan pertinente a nuestra situación, de que hemos pasado de varias generaciones en el contexto evangélico en Puerto Rico, que ya estamos en muchas generaciones después, o sea, estamos, el evangelio institucional en Puerto Rico llegó para el siglo, estamos seguros que llegó, y había gente en el siglo XIX en Puerto Rico, porque ya eso está documentado. La iglesia episcopal estaba en Puerto Rico, y se movía clandestinamente la Biblia en grupo, y eso también se ha documentado por una persona que murió, Ángel Gutiérrez, y se lo consigue en el libro Los Bíblicos de Aguadilla. Eso es otro grupo que se movía temprano en el siglo XIX y se ha documentado. La Biblia se movía clandestinamente porque no había forma de tener la Biblia, porque como Puerto Rico era un estado confesional, que eso lo que quiere decirle era que era la religión católica, pues la Biblia pues no estaba a la disposición de las personas. Aún cuando yo estaba en los grados, la Biblia no se... Exactamente. Así que en términos reales de lo que estaba haciendo Lucas era presentar las buenas nuevas, presentar a Jesús y a Jesús encarnado, y eso es bien importante, y de la perspectiva de una persona que no era judía. Y mira, vamos a ver en el capítulo 4, versículo 17. Lucas 4. Si puedes hacer el favor, pon el 16 para leer las circunstancias, si tienes la bondad. Dice, capítulo 4, 17, vino a Nazaret donde se había criado. O sea, Jesús vino a Nazaret y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí vamos al 17. Sigue. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense cómo sitúa directamente una persona no judía a Jesús. Lo sitúa en su ambiente religioso, lo sitúa que está haciendo y cumpliendo con la costumbre religiosa, lo sitúa que está haciendo lo que se hace normal en una sinagoga, que se lee el texto. O sea, no es nada raro. Lo que es diferente es que cuando lo coloca con el libro, lo coloca directamente con una profecía de Isaías. Por lo tanto, Lucas, a pesar de que no es judío, está haciendo el enlace de que nace de los judíos, que nace el Salvador, que había sido profetizado, no lo excluye para decir, como yo no soy judío, yo no voy a hablar de cómo se inició el ministerio de judío. Él está poniendo en perspectiva que Jesús nació en un ambiente judío, nació en unas circunstancias particulares,
se desarrolla en unas circunstancias particulares, como lo vamos a ver con otras cosas, y luego, ¿qué? Como Lucas está escribiendo a los creyentes no judíos, le está diciendo claramente, aquí nosotros somos los beneficiados de un mensaje que se inicia así, pero ya el mensaje, entre líneas, le está diciendo, no pertenece a los judíos. ¿A quién pertenece? A todos. Y parte del mensaje de Lucas, y por eso es que si usted pudiera leerse el libro de Lucas, sacar un tiempito para leer a Lucas y luego leerse también a los Hechos, usted va a encontrar cómo Lucas está haciendo referencias entre su libro de Evangelio y los Hechos, o sea, cómo está hablando al cuerpo de tercera generación, a la iglesia. Ya no se está dirigiendo a un grupito pequeño o a una iglesia en particular de las cartas paulinas, que dice, pues yo voy a escribir a los Éfesos, a los que están a los Efesios. Y no es que la carta solamente se leyera en Éfeso, es que ¿qué es lo que Lucas está llevando? Que estamos desde un principio, que el mensaje es mucho más y pertenece mucho más. El mensaje se ha abierto a otras comunidades, se ha abierto a todas las naciones, y lo vamos a ir notando porque según Lucas va a ir escribiendo, tanto en su evangelio como en los Hechos, ¿cuál es la experiencia que motiva a los Hechos? Pentecostés. Pero cuando hablamos de Pentecostés y no sé por qué, Lucas está hablando desde acá y tirando una mirada en retrospección, está diciendo que mucho hemos avanzado. ¿Se acuerdan cuando el pastor hablaba el domingo sobre la tolerancia? Ok, de que teníamos que abrir nuestros ojos y nuestras actitudes, no para respaldar aquello en que no creemos, porque Lucas está diciendo, yo voy a escribir acerca de lo que creemos y de lo que yo hago diligencia sobre lo que yo he creído y sobre lo que han manifestado los testigos de unas verdades centrales, pero le está diciendo, abramos nuestros ojos, porque esto ya no se trata de judíos, ya no es la circuncisión, ya no es la costumbre de la ley, ya no es que Jesús fue a la sinagoga, fue allí, hizo como debía hacer y se comportó como debía comportarse, pero cuando echa y lee el texto que dice, esto se ha cumplido hoy entre vosotros. ¿Sabes lo que es eso? Como, mi hermano dice, como bomba. O sea, es una explosión. Porque el mensaje que Jesús está trayendo, y Lucas se encarga de traerlo poco a poco con diligencia, y lo va llevando en las dos partes de su tratado, lo está llevando de tal magnitud, pero le está diciendo a la iglesia, este es el Cristo, esta es la buena noticia. Y si le está hablando a aquella iglesia joven de 2 o 3 generaciones, nosotros hemos pasado muchas más generaciones, todavía estamos hablando y tratando el mismo tema. Y cuando usted ve las circunstancias que nos rodean, ok, y siempre tratamos los mismos asuntos, casi siempre, porque es lo que se ve, es lo que escuchamos. Pero cuántas cosas no están escondidas que no sabemos. Pero si lo que escuchamos es deprimente,
de que a las 3 de la tarde, por ahí en el Expreso, están matando a la gente, afectando a niños y a niñas como si no fuera importante. Y después cuando empiezan a investigar, y yo no sé si eso lo han sacado, pero ya alguien, una fuente fidedigna me lo dijo, vamos a decirlo así, para no mencionar a la persona, es que la niña es hija de la masacre de Toa Baja. O sea, esto es una guerra sin cuartel, porque tú me afectas y yo te afecto. Se llevan a los inocentes. Y no importa que se lleven a los inocentes. Por eso a Herodes tampoco le importó llevarse a los inocentes. Y Herodes se llevó a todos los niños menores de 2 años. Esto no es nada nuevo. Pero estamos viviendo, estamos comentando anoche en una reunión, que esto se parece cuando a los asirios, que eran tan perversos, que hacían tantas barbaridades. O sea, la última moda es la decapitación, que eso en México eso es de continuo. Pero ¿cuándo usted había visto eso en Puerto Rico? Nunca. Pero entonces, ¿y nosotros qué respuesta tenemos a eso? El día de octubre se suicidan 4 personas en Puerto Rico. Eso es una crisis de salud mental que hay en este país. O sea, pero a mí me preocupa más. Me preocupa más del sentido, me preocupa más nosotros y nosotras que aquellos. Aquellos se mueren en su pecado, porque escogieron morir en su pecado. O vamos a decir que alguna persona todavía no ha recibido el Evangelio. Pero esa buena noticia, ¿a quién le corresponde darla? A la iglesia. O sea, hoy el Señor no se va a parar aquí a abrir el libro de Isaías y decir, hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra. ¿Ok? Ya Él se paró, ya Él lo dijo. ¿Ok? Ya Él se fue. Pero nos dejó a usted y a mí la responsabilidad de la buena noticia. ¿Ok? Y esa buena noticia, no solamente que usted esté pastoreando, no es que esté dando un estudio bíblico, no es que esté sentado ahí. O sea, a veces la buena noticia es un abrazo. Y no es minimizando ni quitando, es que está en nuestras actitudes. Y no es porque no tengamos diferencias, y no porque, o sea, no nos puede dar coraje, ese tipo de cosas. Pero ¿qué estamos haciendo entre nosotros mismos para que prevalezca? Porque la Biblia dice con claridad que allí donde está el pecado, sobreabundará la gracia. Pero a través de ¿quién va a sobreabundar la gracia? De la iglesia. ¿Ok? Porque allí donde está el pecado, usted no va a decir que lo que está malo está bueno. Que usted, nosotros que nos llamamos ministerio sanador, o sea, tenemos la capacidad, porque el Señor nos las dio, el Espíritu Santo nos ha apoderado, nos ha dado todos los frutos, nos ha dado todo. El poder, la gloria, para transmitir y ser resistencia de ese año agradable de Dios. Por eso a mí, Lucas, a mí me fascina en ese sentido, porque cuando está mirando desde la perspectiva, le está diciendo, miren, aquello es real, aquello yo todavía lo puedo creer, aquello yo todavía lo puedo sustentar y lo puedo fundamentar. Así que, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué es ese año agradable del Señor? ¿Qué es a libertar a los cautivos? ¿Qué es vista a los ciegos? ¿Qué es poner en libertad a los oprimidos? ¿No le parece que eso responde el mensaje de buenas nuevas a nuestra situación?
Ok, si el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, Jesús mismo dice, ustedes van a tener de lo que es mío. Yo se los doy. Y dice, y de la gloria que me diste, yo le he dado. ¿Cómo es que caemos en unas situaciones y muchas veces hasta de pensamientos mentales, emociones, que no resistimos el caernos? No hacemos resistencia a nuestros pensamientos cuando tenemos la verdad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El evangelio anunciado por Jesús, que es el mensaje también de Lucas, es que es Jesús, es revelación divina. De lo contrario, Lucas no hubiese recogido todos los pasajes que fue recogiendo a través de todo Lucas y de los Hechos. Donde Lucas resalta la ascensión, y no vamos a poder coger todos esos datos en estos momentos, porque esto es meramente como una embocadura para entrar a ¿qué? A ver aquellos temas teológicos, aquellos puntos teológicos que son más importantes. Una de las cosas que a mí me llama la atención muchísimo es cómo Lucas se refiere al Espíritu Santo. Y mientras van sacando del bolsillito de las carteras y las cosas, vamos a verlo así por encimita. Aparte de la visión de conjunto que hace Lucas de la fe cristiana, porque ya se llamaban cristianos, la acción del Espíritu Santo es bien importante en el libro de Lucas, y lo vamos a ver así por encimita. Vayamos a el Espíritu Santo inspira a los personajes de Lucas. Vamos a Lucas 1:15, a Lucas 1:41 y Lucas 1:6-7. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿A quién se refiere ahí? A Juan el Bautista. A Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando Lucas está escribiendo desde la experiencia de la iglesia, le está escribiendo a la iglesia no judía, y le está diciendo porque por la experiencia que han pasado después de la ascensión y que han visto la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, uno de los temas recurrentes en Lucas, si usted, si quiere, haga la tareita, yo poco a poco la estoy haciendo, de ver cuántas veces Lucas menciona el Espíritu Santo. Vamos a Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena de ¿qué? Pero como que María era soltera cuando eso, No, ¿verdad? Sí. O sea, el problema de la soltería o no es tan importante como el hecho de que María fue concebida, y lo dice Lucas. Por el Cuando fue a ver a Elizabeth, el bebé brincó.
¿Ok? Ella fue llena Las dos están embarazadas. Ella fue llena de espíritu. Las dos están embarazadas al mismo tiempo. Y eran familia, eran primas. ¿Ok? Así que cuando ellas se ven una a la otra, Se llenó del Espíritu Santo y ok, un cántico. ¿por qué podemos estar hablando en Lucas del Espíritu Santo? Porque lo está escribiendo más allá después de que Jesús había partido. ¿Por qué? Porque está recorriendo toda la experiencia del Espíritu Santo y es un tema bien recurrente en Lucas. Siempre, constantemente hace referencia al Espíritu Santo. Ok, cójase otro ejemplo. Y Lucas, que es el evangelio más largo, porque es el más extenso. Que es lo que nos referimos, el 1:6-7, desciende sobre María para que conciba a Jesús. En Lucas, Isabel y Zacarías, que son personajes también de Lucas, quedan llenos del Espíritu Santo y hablan movidos por el Espíritu Santo. Ok, Simeón en el capítulo 2, versículos 26 y 27, vamos a verlo también. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide conforme a tu palabra. Y sigue por ahí, porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjense cómo Lucas va colocando los personajes, y es bien importante en Lucas que miremos a la gente. En Lucas usted no puede leer sin detenerse a mirar a las personas. Y Lucas siempre está escribiendo acerca de distintos personajes. Y es, de paso, el único evangelio que incorpora a tantas mujeres en su evangelio. Y las menciona desde un principio. A Isabel, a Elizabeth, o sea, a distintas personas les va hablando, incorporándola. Así que cuando usted ve al evangelio de Lucas, está viendo a las personas. No está viendo una iglesia como un concepto. No está viendo el desarrollo de lo que hace el Espíritu Santo como si eso fuera en un abstracto. Lucas está viendo. Y yo estoy hablando de Lucas, no quiere decir que los otros no han hecho, pero las particularidades de Lucas, lo está viendo el Espíritu Santo moverse a través de las personas. ¿Perdón? Él pone en acción. Pero a través de las vidas reales de las personas. Ok, usted no está mirando el Espíritu Santo como una abstracción, como un deseo, como algo emotivo, porque Dios tiene emociones y nos ha dado emociones, así lo describimos. Nosotros describimos a Dios por nuestras emociones. Decimos que Él es tierno, claro, si nosotros tenemos la capacidad también que Él puso en nosotros, pero describimos desde nuestra perspectiva humana. Él es tierno, amoroso y le da coraje también. Pero ¿qué es lo que hace Lucas? Pone el Espíritu Santo en acción a través de realidades humanas. Por eso es que cuando usted observa en Lucas que Jesús está actuando, ¿qué le dice a la mujer encorvada? O sea, se va a enderezar. ¿Qué le dijo al leproso? Sé limpio. Y vamos a ver
a distintos personajes que el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas, en todas y cada una de sus necesidades. O sea, no es como una abstracción de que el Evangelio es buenas noticias, pero eso no me incluye a mí. Eso no incluye a mi problema. Usted sabe que cuando usted se acuesta en su cama, usted se puede mirar lo mismo de un ladito que de otro. Algunas personas duermen boca abajo, otros de lado, qué sé yo, como se le antoje y como mejor resuelvan. Ok. Pero están durmiendo en distintas. El Señor hace exactamente lo mismo. Te puedes colocar en distintas situaciones, te puedes colocar de lado. El Señor y el Espíritu Santo están trabajando. Y Lucas nos los trae como enfatizando que el Espíritu Santo está trabajando en cada necesidad. ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué aislarnos? ¿Por qué pensar que en estos momentos yo no tengo a Dios? O parecer que no lo tengo. Porque mi actitud entonces se cambia, se dilata. Como los ojos cuando usted le echa una gotita y se dilatan. Y entonces usted está en un vaivén de asuntos que tiene que resolver, porque tiene que sanar, pero el Espíritu Santo es la verdad que lo guía. Es la verdad que está presente en cada una de sus situaciones. No tiene por qué estar desesperado ni afanosa, porque en medio de todo, precisamente el mensaje de Jesús es que es el año agradable de Luis Fortuño. No. De Aníbal Acevedo Vilá. De Escudero. O sea, mire, le podemos mencionar político por político, ni de Rubén Berrío, ni de ninguno de ellos, ni de Obama. Es el año agradable del Señor. Y si Lucas, una de las cosas que se cuida mucho es de establecer al Señor, y voy a ser bien redundante, como Señor. Ejerce su señorío a través del Espíritu Santo, nos describe su pasión y muerte, pero nos deja con la resurrección en el bordecito de los hechos, y empieza el libro de los hechos. Relatando entonces, y cuando usted ve que el relato de los de Maús, de los que van, de los dos caminantes, ok, que Jesús se les aparece a esos dos desconocidos que van caminando hacia Maús, ellos empiezan a ¿qué? A hablar y a contarse de lo que pasó. Están hablando, contándose el chisme del día, la situación en particular de lo que había pasado. Oye, pero tú no te enteraste de lo que pasó hace unas semanas que hicieron y no veían que Jesús estaba ahí. Porque todavía estaban vedados, porque estaban pensando en las circunstancias que habían pasado. Pero lo mejor que tienen los caminantes de Emaús de Lucas es que se abrieron sus ojos para reconocer al Cristo resucitado. Y dice que empezaron a entender lo mismo que Jesús había dicho a sus discípulos. Miren, es que ustedes no van a entender, pero luego tienen que tener una conciencia completa. Y a la iglesia le ha llegado el tiempo de tener la conciencia completa. No puede estar actuando como los discípulos que estaban con Jesús, que vivían otras circunstancias, que Jesús mismo le había dicho: ustedes no lo van a entender todo, pero cuando sucedan unas cosas importantes en sus vidas, ustedes van a ver con claridad el reino de los cielos.
Y ese es el mensaje de Lucas. De que usted y yo tenemos que ver el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos se nos ha acercado. Tampoco es que es una abstracción. Es una vivencia. Pero ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Cuántos jóvenes vienen al estudio bíblico? Pero yo estoy pensando en todo, en cuántos, no en lo que están. Ok. Mira que muchos jóvenes. Mira que el joven que está ahí. Tenemos y agradecemos y estamos viendo el resultado de lo que es el estudio de la palabra. Pero necesitamos que nuestra iglesia, nuestros jóvenes, tengan una conciencia clara, que nuestras familias tengan una conciencia clara de lo que es vida en comunidad, de que nuestro liderato, en todo el sentido de nuestros servidores y servidoras, en todo el sentido de la palabra, tengan esta conciencia de que el año agradable del Señor, usted lo lleva con usted y lo podemos mover en otra dirección. Y usted no empiece evangelizando el barrio, empiece evangelizando a sus niños y a sus niñas, a sus nietos. Yo siempre digo que da más trabajo evangelizar en la casa, Sí, señora, vamos al trabajo. que en la calle, porque como a veces lo que dices no lo escucho, porque lo que haces no me deja. Qué juego de palabras. Está bueno. Sí, que es el modelaje. Ok, no es fácil. Sí, que no es lo que yo hago. Y no es, y de verdad que a veces no es fácil. O sea, las tareas que a veces nos agobian, el tiempo se nos va de las manos. Y estamos, o sea, yo me tengo que confesar, o sea, yo, todos mis boletos son por velocidad. Todos mis boletos. Hace tiempo que no me dan uno. Estoy tratando de portarme bien. Porque siempre ando de un sitio para otro, que si tengo que ir aquí, que si tengo que ir allá, que si tengo que buscar el documento, que si tengo que firmar esto, que si tengo que hablar con aquel, la iglesia, mis hijas, o sea. Y la cocina, porque también cocino a las 12 en la oficina. No, ni le digo que soy cristiana ni que soy abogada. Me lo dan más rápido. Entonces me lo da doble. Así que hay situaciones que no nos son ajenas a los seres humanos, porque vivimos en unas constantes circunstancias que nos rodean. Pero el año agradable al Señor, esa libertad a los oprimidos. ¿Cómo es que tenemos tanta gente deprimida? Si el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, es gozo. Paz, paciencia, bondad. O sea, y siempre hablamos del amor, pero ¿por qué no nos damos una gozadita de vez en cuando? Aunque seamos personas serias. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando el año agradable del Señor. Nos es pesado. Así que Lucas nos va a ir llevando en una forma hermosa, bien hermosa, y lo vamos a ir viendo más adelante, de cómo Lucas nos lleva en todos estos distintos aspectos. Todavía el Señor sigue trabajando. Levantó a la mujer encorvada. ¿Y qué le dijo? Que era libre. ¿Ok? Y si tú estás libre, ella estaba encorvada. Posiblemente tenía una osteoporosis.
Pero eso quería decir que si ella iba a la sinagoga, no podía ver porque estaba encorvada, le estorbaba. Ella quiere decir que estaba mirando para el piso todo el tiempo. Y si miraba, la miraba así con dificultad. Y era un problema. Pero cuando se enderezó, pudo mirar de frente, fue libre de su enfermedad, pero también fue libre para caminar erguidamente, para caminar con dignidad. Y así el leproso, cuando fue sanado ¿por qué? Y Lucas va trayendo a todos estos personajes. Y vamos a ir viendo un tiempo los personajes, la acción del Espíritu Santo. Vamos a ir tocando el tema del Hijo de Dios, Hijo del Hombre, que para mí es fascinante como lo plantea Lucas. Y vamos a ir viendo todo este tipo de temas teológicos. Y yo quisiera que si alguno de los hermanos y hermanas, algunas quieren en particular que se discuta, algún capítulo en particular, que nos lo diga con anticipación para venir preparados sobre ese tema en particular. Y por favor, la asignación de leer a Lucas. Léanse a Lucas. O sea, venga ya leído o leída, de tal forma que nosotros estemos compartiendo cosas en común, no solamente recibiendo, sino aportando en nuestro pensamiento. Yo lo voy a dejar aquí hasta esta oportunidad, hermano. Yo estaba pensando que yo creo que Lucas en su evangelio lo que trata es básicamente de validar mediante la investigación los hechos atribuidos a Jesús durante su ministerio, para establecer que Jesús es el Mesías, porque precisamente él, a quien le hablaba era a los judíos que todavía no entendían, no creían todavía que Jesús. No, estaba hablando a los no judíos. A los no judíos, a los gentiles. ¿Ok? Sí, pero que los judíos todavía no creían. Lo que sucede, sí, eso es uno de los temas de cómo hablamos del Hijo de Dios, o sea, cómo el primer planteamiento de la divinidad es mesiánica. ¿Ok? Y entonces cómo Lucas lo va llevando en sus distintas fases, porque está también la transfiguración, ¿ok? Que se da, que se testimonia en Lucas. Está la ascensión, o sea, que Lucas trae la ascensión también, la resurrección, no solamente la resurrección, sino la ascensión. ¿Por qué lo valida mediante la investigación? Es que yo creo que lo valida teológicamente, ¿ok? Lucas valida teológicamente una serie de paradigmas, unos querigmas, de tal forma que va elaborando todo un endamiaje teológico para asentar a los no judíos. Porque los judíos tienen la particularidad que ellos tienen su asentamiento religioso en la Torá. Ellos no buscan convertir a nadie como nosotros buscamos convertir a alguien. Porque no es que no reciban conversos, es que ellos, o sea, la familia como que se nace en el judaísmo, porque yo soy judío religioso, ¿ok? Y yo transmito mi judaísmo a la familia, no hay proceso de salvación. Por lo tanto, es excluyente. El cristianismo no es excluyente. El pastor decía el domingo que el evangelio estaba, o sea, por encima de muchas cosas y sobre todas las cosas. Y una de las cosas más importantes es la inclusividad, que Lucas la plantea en una forma desde Lucas hasta Hechos. Y si puede leerse a Hechos también, pero léase por lo menos a Lucas. Yo no sé quién, si el pastor o el talí.